Buenas noches, mi nombre es Daniel Ortiz. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un respaldo de una base de datos utilizando XAMPP para el gestor de bases de MariaDB. Entonces aquí ya tenemos abierto nuestro panel de control de XAMPP. Ya hemos le dado inicio al SQL para poderlo utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar que tengamos una carpeta hecha para poder almacenar nuestras copias o nuestro respaldo. También podemos revisar qué bases de datos tenemos. Esto lo podemos hacer a través del PHP MyAdmin. Eh, Así. Entonces, aquí nos sale cuáles son nuestras bases de datos las que tenemos. En este caso vamos a utilizar esta base de datos MSQL1, que ya tienen unas tablas creadas ya con la información almacenada, pero necesitamos hacer una copia de esta base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar primero buscando el directorio donde tenemos instalado el SAM. Entonces vamos a colocarlo en el disco D, en el disco C, y vamos a buscar la funcionalidad, la función que nos permite realizar la copia de la base de datos. Entonces vamos a buscar exam mysql bin. Aquí le colocamos en dir para poder ver qué tenemos. En este caso vamos a utilizar esta función mysql_dump.exe. Ya verificando que si la tenemos, podemos proseguir a hacer nuestra copia de la base de datos. Entonces vamos a ejecutar el código mysql_dump como lo revisamos en la parte de arriba. Vamos a buscar el host, como está en el computador, en mi computador, entonces vamos a utilizar como localhost. También vamos a colocar el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos que vamos a copiar. Como ya hemos revisado, aquí es MySQL1 o MSQL1, así es como se llama la base de datos. Ahora vamos a darle una dirección donde alojar nuestra base de datos. Entonces ya teníamos una carpeta aquí lista para crear nuestra copia. Entonces vamos a digitarla tal cual como se encuentra como aparece la dirección. Y ahora le vamos a colocar cómo se va a llamar nuestro respaldo. Entonces le voy a colocar copia MSQL1, como se llama la base de datos, y aparte tenemos que colocarle que sea en extensión SQL. Le vamos a dar enter, nos va a pedir la contraseña, la anotamos y aquí nos va a generar para hacer una nueva consulta. Revisamos la carpeta y aquí ya nos aparece la copia SQL tal cual como la necesitamos. Entonces, para verificar que nos quedó la copia bien, vamos a generar
vamos a importarla a la base de datos. Para esto vamos a abrir una nueva ventana de comando, y en este caso vamos a ingresar vamos a ingresar y usar para crear la base de datos, y así poderle asignar las tablas y toda la información del respaldo. Entonces volvemos otra vez a colocar el comando como lo teníamos al principio. Vamos a buscar, y ahora vamos a ejecutar para poder ingresar MySQL. El host y la contraseña. Listo, aquí nos da la bienvenida al monitor de MariaDB. Aquí dice que no estamos usando ninguna base de datos. Vamos a verificar las bases de datos. Entonces aquí aparecen las mismas bases de datos que estábamos revisando en PHPMyAdmin. Ahora vamos a crear una base de datos. Ahora a esto le vamos a colocar MSQL2. Aquí quedó un error. Listo, ya nos creó la base de datos. Vamos a revisar y aquí nos aparece nuestra base de datos. Revisamos en el PHPMyAdmin, vamos a actualizar. Listo, entonces aquí ya nos aparece la base de datos que creamos. Por supuesto no tiene ninguna tabla, ninguna información, así como tienen las otras. Esta no tiene ninguna. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la primera ventana donde ejecutamos el comando para crear la copia, y ahora vamos a llamar la copia y la vamos a asociar a esa base de datos que ya creamos. Para eso vamos a escribir MySQL o MySQL. Vamos a colocar donde está el host. Vamos a poner el usuario con el que estamos trabajando, la contraseña, y vamos a colocar que nos utilice el carácter set por defecto. Entonces que en este caso va a ser UTF-8. Ahora vamos a buscar la base de datos que creamos, MSQL2, y vamos a darle la ubicación de donde tenemos nuestra base de datos, nuestro respaldo. Entonces, y lo vamos a colocar tal cual como lo colocamos acá en nuestra carpeta. Entonces, copia MSQL1, copia MSQL1.SQL. Aquí
con el slash intercambiado, le damos nuestra contraseña y aquí ya nos aparece nuevamente para generar la consulta. Ahora, ¿cómo sabemos que nos quedó nuestra base de datos con las con las tablas asignadas y con la información nueva? Lo que vamos a hacer es utilizar la base de datos que creamos de respaldo, que sería la 2, y le vamos a decir que nos muestre las tablas y listo, nos va a aparecer aquí tal cual como nos debe aparecer, eh, ya con las tablas, toda la información almacenada en la tabla original, que era MSQL1. Aquí aparece ya MSQL2, perdón, con la información que pedimos, y así se genera el respaldo para nuestra base de datos. Ahora, esto también se puede validar mediante el PHP así como anteriormente habíamos visto que no aparecía ninguna información para la tabla 2. Ahora si le damos aquí, ya nos va a aparecer todas las tablas. Incluso podríamos generar una nueva tabla, pero en este momento como tenemos un respaldo con la información ya dada, aquí nos aparece todo con los campos como lo necesitamos, tal cual, con nuestra información ya guardada.